A lo largo de la historia han existido conflictos bélicos que destacaron por su breve duración. Veamos cuál ha sido la guerra más corta de cada país. Se considera como la guerra más corta de la historia de la humanidad la que tuvo Reino Unido en el conflicto anglo-zanzíbar de 1896, que duró 38 minutos. De Chile, entre las más importantes que ha tenido, la más corta se considera la crisis de Panamá de abril de 1885, en la que junto a Colombia vencieron a Estados Unidos. Del país de China, la más breve que ha tenido se calcula que fue la que tuvo contra Vietnam en 1979, que duró apenas 27 días. De Argentina, teniendo en cuenta guerras internacionales importantes, la más breve fue la Guerra de las Malvinas contra Reino Unido, que duró sobre 2 meses. Para la nación de Rusia se calcula que la más breve fue la Guerra de Osetia del Sur de agosto de 2008 contra Georgia, que apenas duró 6 días. México ha destacado por tener rebeliones de cortos periodos de tiempo a lo largo de su historia. Uno de los conflictos menos duraderos de los últimos tiempos fue el levantamiento zapatista de 1994, que duró 12 días. De la historia de Japón se considera a la más breve a la batalla de Amami-Oshima, que duró 6 horas contra Corea del Norte en el año 2001. De Alemania, entre las más importantes, destaca la brevedad de la conquista de Dinamarca en 1940, que duró menos de un día. De Ecuador, teniendo en cuenta las más importantes siendo protagonistas, se cree que la más corta fue la guerra del falso Paquisha contra Perú en 1981, que duró menos de un mes. Para Israel, según los historiadores, su conflicto más breve fue el de la Guerra de los 6 días en 1967 contra una coalición de países árabes. El Salvador participó en una de las más cortas de la historia de la humanidad, ya que en la conocida como Guerra del Fútbol de 1969 contra Honduras apenas duró 4 días. De Turquía se cree que la más breve de entre las importantes es la Guerra Greco-Turca del año 1897, que duró apenas 30 días. De entre las más importantes que ha tenido Guatemala, una de las más cortas fue la batalla de la Arada contra El Salvador y Honduras el 2 de febrero de 1851. La más breve de la India, según los historiadores, fue la Guerra Indo-Pakistaní de 1971, que apenas duró 13 días. En Venezuela, sin contar algún intento de golpe de estado corto, un conflicto importante contra otro país de corta duración fue el desembarco de Machurucuto, que fue un intento de ocupación de Cuba en 1967 que duró unos días. De entre las más cortas que se recuerdan con participación de España está la invasión de Argel de 1775, con apenas un día de duración. Entre los conflictos más destacados que han pasado en Canadá que duraran poco tiempo está la crisis de octubre de 1970, con poco más de 2 meses. Con participación del país de Nicaragua, entre las más cortas que se recuerdan está la invasión de Costa Rica de 1955. Con participación de Lituania, se cree que el más corto fue el conflicto contra Polonia de 1920, que duró solo 37 días. De Colombia, desde que es independiente, ha tenido conflictos internos breves. Destacó su participación en la crisis de Panamá de 1885, que duró unos pocos días.
Para la nación de Eslovenia, la más breve de su historia fue la Guerra de los 10 días contra Yugoslavia por la independencia del país en 1991. En territorio cubano, entre las más importantes, la más corta fue la invasión de Bahía de Cochinos, que duró unos días en abril de 1961 en el conflicto contra Estados Unidos. De Grecia, el récord lo tiene el incidente de Petrić en su enfrentamiento con Bulgaria de 1925, con una duración de 11 días. En territorio de Puerto Rico, teniendo en cuenta las más importantes, entre las más cortas está la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, que duró unos meses. Con participación de Francia, se cree que es la conquista de Inglaterra de 1066, con 7 días de duración, estando entre las más breves de la historia. Del país de Costa Rica destacó como conflicto importante breve la Guerra de Ochomogo, del 5 de abril del año 1823. En terreno de Polonia, entre las más importantes y más breves, destacó la invasión alemana de 1939, que duró poco más de un mes. Honduras está considerado uno de los países que tuvo uno de los conflictos más breves de todos los tiempos, ya que en la Guerra del Fútbol de 1969 contra El Salvador apenas duró 100 horas. Para Pakistán, el conflicto menos duradero de su historia es el que tuvo contra India en el año 1971, con unos pocos días de duración. Según los historiadores, el más corto en el que Uruguay haya participado menos tiempo fue en la Segunda Guerra Mundial, ya que entró en 1945, poco tiempo antes de que finalizara en mayo del 45. De República Dominicana, de entre las más importantes, la más corta se considera a la Guerra Civil Dominicana de 1914, que duró unos meses. Lo que hoy sería Tanzania tiene récord histórico compartido, ya que en el conflicto anglo-zanzibariano de 1896 solo duró 38 minutos. De Perú se consideran a los conflictos importantes más cortos contra otro país los que tuvo contra Ecuador en el conflicto del Falso Paquisha y la guerra del Cenepa, que duraron aproximadamente un mes cada una. Del país de Egipto se cree que la más breve de su historia fue su conflicto contra Israel del año 1967, que duró unos pocos días. De Paraguay, según los historiadores, que pueda considerarse conflicto, uno de los más breves fue el alzamiento del 18 de octubre de 1891. De Brasil, según los historiadores, que se pueda considerar operación militar que participara Brasil, destacó la Operación Traíra del 26 de febrero de 1991 en la frontera colombo-brasileña. Siendo Panamá protagonista, entre las más importantes y cortas que se recuerdan está la Guerra de Coto contra Costa Rica, que duró unos días en 1921. De Armenia, el récord lo tiene su guerra contra Georgia del año 1918, que duró apenas 24 días. Se suele considerar a la más corta de Estados Unidos al intento de invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1964, que duró unos días. De Bolivia se cree que entre las más famosas, la más corta fue la campaña del Manuripi contra Perú entre junio y julio de 1910.